Gloria al Señor, que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. En este día damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque su palabra nos dice que cada día son nuevas sus misericordias. En esta oportunidad, amados, siempre llevando la enseñanza de la palabra del Señor, vamos a de una vez, sin perder más tiempo, ¿verdad? Pero sí también agradecerle a todos ustedes, hermanos y amigos, que están escuchando estas enseñanzas, ¿verdad? De antemano, darles las gracias y espero que estén siendo de bendición para sus vidas. Vamos ahora a abrir la Biblia aquí en el libro siempre de Apocalipsis para poder siempre seguir dando la enseñanza que estamos llevando a cabo acá en este libro. Libro de Apocalipsis, vamos ahora a comenzar en el capítulo número 2. Capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando del versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, porque una vez más en tu misericordia me permites, amado Dios, presentar tu palabra, Señor, a todos aquellos oyentes que escucharán esta bendición, Padre, que tú nos traes. Gracias te damos, Señor mío, porque nos das el privilegio grande, Padre, de poder llevar este mensaje para todas aquellas personas, Señor, que no te conocen, para aquellos hermanos también, Señor, que están desfalleciendo, Padre. Te pido, mi Dios, que esta palabra haga la obra, Señor, para la cual tú la vayas a enviar, Señor. Y que puedas generar en nosotros el deseo ardiente de poder buscar tu nombre, de poder buscar tu presencia, Señor. Y aquellos que no te conocen, Padre, puedan venir hacia ti arrepentidos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. El libro de Apocalipsis, hermano, en esta oportunidad nos va a presentar uno de los mensajes que el Señor envía a las 7 iglesias. El apóstol Juan, el apóstol amado del Señor, él fue comisionado para llevar este mensaje, para escribir, este mensaje a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como la moderna Turquía. Y él fue instruido para escribir todo lo que él vio en la visión que el Señor le presentó. Este apóstol, hermano, era el supervisor espiritual, diríamos, de estas 7 iglesias que estaban localizadas en esa región, ya que él había sido obispo de una de ellas. Y por ser, pues, uno de los apóstoles del Señor, pues, tenía esa bendición de poder ministrar esas iglesias.
Y el mensaje que en ellas está, hermano, es un mensaje que va directo a cada una de ellas. Y también es un mensaje que también puede ser aplicado a cada uno de nosotros. Ya que la iglesia, estas 7 iglesias, hermano, eran las que en aquel tiempo formaban ese núcleo de bendición que había en ese lugar de esa región de Asia, la cual pues el apóstol Pablo había sido uno de los precursores en aquellos viajes misioneros que él había realizado en el pasado. Y estas iglesias, hermanos, tienen un mensaje que se aplica de diferentes maneras. Tiene 4 aplicaciones. Y la primera aplicación es que es un mensaje que se aplica a las iglesias que existían en los tiempos de Juan. Esa es una. El segundo es que es un mensaje que en lo que se refiere a la dispensación, a las dispensaciones de orden histórico, se aplican a la iglesia desde tiempos neotestamentarios hasta este tiempo. Y 3, se aplica a las iglesias locales de hoy en día. Y la cuarta sería que se aplica a los individuos, o sea, una aplicación personalizada a cada uno de nosotros. De esa manera es que este mensaje a las 7 iglesias, hermanos, es hasta este día un mensaje que puede ser de bendición, puede ser de exhortación para todos nosotros. Porque Dios lo dejó para dar a conocer los distintos tiempos que la iglesia del Señor iba a vivir. O sea que es un mensaje que no solamente se aplicaba a aquellos tiempos, como les decía aquí, sino que es un mensaje que se podía venir aplicando en las diferentes dispensaciones de la iglesia, ¿verdad? Por esa razón es que es importante que este mensaje sea predicado, sea enseñado, el libro de Apocalipsis, ya que este libro es el que nos revela los juicios de Dios y nos revela también cómo Dios va también a traer juicio sobre la falsa iglesia antes de su segunda venida. Y es necesario que los cristianos estemos atentos a todos estos acontecimientos escatológicos que aquí el Señor nos presenta en su palabra. Por esa causa, hermano, también estas parábolas vienen a tener un sentido, como son 7, hermano, vienen a tener un paralelo con las diferentes otras 7 partes de la escritura que se encuentran aquí, como por ejemplo las fiestas del Señor. Y también las 7 parábolas que se encuentran en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Ya que cada una de ellas significa una de esas fiestas y significa también una de esas parábolas. Y por ejemplo, Éfeso, esta iglesia es la iglesia de la Pascua en el Antiguo Testamento. Esta era una de las fiestas que el Señor ordenó a Moisés que el pueblo celebrara. Y también en el Nuevo Testamento ya el Señor Jesucristo, ahí ya habla acerca del sembrador. Y la razón es porque esta fue la primera iglesia fundada, hermano. Fue la iglesia que recibió esa bendición de parte del apóstol Pablo de ser uno de los pioneros, de los que fundó esta iglesia, con todas aquellas obras y maravillas que en ella se podían ver. En la ciudad de Éfeso, hermano, era una ciudad que estaba muy llena de mucho culto, de mucha idolatría, de mucha brujería. Pero allí en esas condiciones el apóstol Pablo llegó con el mensaje del cristianismo y empezó a evangelizar a toda esa gente, hermano. Pero lo que podemos ver en esto es de que Dios estaba desarrollando este ministerio para que esto trascendiera, no se quedara en el pasado.
Por eso es que Dios siempre fortalecía en esos tiempos y daba ese tipo de milagros portentosos, hermano. Milagros, dice la palabra de Dios, que eran milagros que la gente pues se quedaba sorprendida de ver cómo en esos tiempos los apóstoles, hermanos, tenían esa autoridad de parte del Señor, de poder hacer cosas maravillosas, que la gente se quedaba sorprendida. Ya que aquí en esta ciudad de Éfeso, hermano, existía una diosa llamada Diana o Artemisa. Esta en griego es Artemisa, de ahí pues la han traducido al latino de nosotros, que ya le dicen Diana, ¿verdad? El templo de Diana, Diana de los Efesios. Y allí esta gente, hermano, idolatraba tanto a esa diosa, que cuando el apóstol Pablo se presenta y lleva el mensaje, ellos se ven amenazados, porque ya sus ganancias, porque para ese tiempo pues existían artesanos y gente que vivía de esas cosas, de la hechura de esos templecillos que hacían de Diana. Pero cuando se presenta el apóstol Pablo y ya ves el mensaje, hermano, ellos empiezan a ver que están perdiendo ganancias. Y es cuando se ve el alboroto que hicieron contra el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 20, hermano, donde se deja ver cómo el apóstol Pablo es acusado de pervertir a la gente, porque ellos vieron que, mire, hermano, la gracia del Señor era tan grande para estos hombres, hermano, que mire, ellos estaban habidos de almas. Pablo no era un cristiano común y corriente, hermano. Pablo no era un cristiano que llegaba a una ciudad a perder el tiempo. Él no llegaba nada más a pensar en sus beneficios personales. Él llevaba un mensaje, hermano. Él quería que Jesucristo fuera conocido en esas regiones. Y es por esa razón que cuando estos se ven amenazados, empiezan y quieren darle muerte al apóstol Pablo. Pero él, hermano, es el que funda esta iglesia de los Efesios. Y es la primera iglesia a la cual el Señor le da ciertos elogios. Y también ella, bueno, no solo a esa, a las 7 iglesias, el Señor les da elogios de acuerdo a la situación y a la necesidad que tienen ellas. Y también les da las reprensiones, ¿verdad? Y les concede y les da también promesas a cada una de ellas. Así es como el Señor se presenta aquí en esta iglesia de Éfeso para decirles lo que ellos eran, lo que ellos estaban viviendo, cómo ellos estaban espiritualmente. Y aquí podemos comenzar a leer el versículo número 1 que leíamos, donde él se presenta y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjese cómo se presenta él de acuerdo a cómo se le presentó allá a Juan. Se presenta como el Dios que tiene dominio sobre sus ángeles, ¿verdad? Sobre control sobre sus ministros también. Él es el que anda, dice, en medio de las iglesias. El Señor, hermano, por eso se lo dijo a sus discípulos, que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. El Señor se mueve en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Él anda observando, él anda ahí, hermano, con sus ojos, como dice aquí el apóstol Juan, que eran como llama de fuego. Esos ojos andan escudriñándolo a todos a nosotros, hermano. Por esa causa el Señor nos pide a nosotros que vivamos una vida recta, una vida de santidad. Y si nosotros, hermano, descuidamos ese tipo de vida, pues pidamos al Señor en el momento. Si usted en el momento siente que reprensión por algo que usted está haciendo, al instante, hermano, busque al Señor y pídale perdón. Porque Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero esos son los ojos y esa es la presentación que hace Él cuando le dice al apóstol Juan: dile a la iglesia de Éfeso que el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los candeleros, dice esto. Porque Él lo conoce todo, hermano. Delante de Él todos estamos desnudos. Ante Dios no podemos llegar con falsedad ni con cosas que nosotros creamos que podemos engañarle. A Él no lo podemos engañar jamás. Dice, y le empieza a decir, hermano, la labor que esta iglesia comenzó a hacer. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjese lo que le dice. Y esto era verdad, hermano. Como le decía al principio, esta fue una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Era una iglesia, hermano, de la cual habían salido obreros que hasta la fecha, hermano, aquí están en la palabra del Señor. Hombres que tenían una unción, un poder, una gracia del Señor para ministrar la palabra de Dios. Y aquí salió, por ejemplo, el apóstol, el siervo Timoteo, por ejemplo. De aquí salió. También Aquila y Priscila y Aquila, ¿se recuerda también? Ellos también
Fueron siervos que nacieron en esa iglesia. También aquel gran predicador elocuente que salía, que aquí lo presenta la Biblia como Apolos, también era de aquí. También hay otros nombres que, pues, por ser un poquito raros no se los puedo decir, pero aquí están, ¿verdad? Pero son hombres, hermano, que salieron de esta iglesia. O sea que esta iglesia, hermano, era una iglesia que estaba trabajando arduamente en la obra. Ellos eran, a la apariencia de la visión de las personas, eran personas bien religiosas, pues bien entradas, bien metidas en la obra del Señor. Por eso le dice aquí al Señor que Él conoce sus obras y ha visto que ellos están trabajando arduamente, un trabajo hasta el límite, hermano, ¿verdad? No es como hoy a nosotros que nos dicen, mire, hermano, necesitamos que tal cosa en las iglesias y lo hacemos los locos. No, aquí no, ellos no. Ellos dicen que su bebida, su comida era hacer la obra del Señor. Dice, has trabajado arduamente y tenían gran paciencia. Esta iglesia, hermano, sufrió persecución. Pero mire, ellos tenían paciencia, dice. Y le dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos tenían, hermano, los dones del Espíritu Santo. Y qué importante sería que hoy en día la iglesia también los pidiera al Señor. Y porque, hermano, el don del Espíritu, uno de los dones que hace que uno conozca cuál es el falso profeta, es el don de discernimiento de espíritus. Estos hermanos tenían esos dones. Por eso les dice aquí, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, has tenido paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Aquí nadie podía llegar diciéndose como hoy en día, ¿verdad? Que cualquiera dice, yo soy apóstol del Señor. No, a ellos no los engañaban. Ellos tenían el discernimiento del Espíritu Santo. Ellos sabían con solo cuando oír a las personas cómo estaban hablando. Ya sabían que esas personas no eran de Dios. Por eso le dice el Señor aquí, conoces a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Qué bueno sería que hoy en día, hermano, existiera eso, ¿verdad? Que la iglesia tuviese ese discernimiento para que ellos pudieran ver cómo las falsas enseñanzas que hoy en día se están enseñando no vienen ni proceden de un apóstol del Señor. Porque el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, hermano, esos hombres predicaban, como dice la palabra, la sana doctrina del Señor. Ellos no predicaban fábulas. Ellos no predicaban cosas que extraviaban a la gente del camino, sino que ellos predicaban la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos les hacían ver sus pecados. Ellos les hacían ver que Dios quería santidad. Ellos les hacían ver que Dios quería que anduviéramos en una vida recta, en una vida pura delante de Él. No como hoy en día, hermano, que ahora medio mundo tiene puertas abiertas. Y usted puede vivir, puede hacer y puede andar como usted quiere. Pero esos son los apóstoles que ahora hoy en día hay, que le enseñan de esa manera. Por eso la iglesia totalmente ha perdido el poder que el Señor pues le ha concedido. Hay mucho pueblo de Dios que todavía, hermano, no les voy a decir que es todo. Dice su palabra siempre que el Señor se reserva siempre personas, ¿verdad? Porque allá cuando el profeta aquel, Elías, que él se pensaba que era el único profeta que había quedado, le dijo el Señor, no. Tengo a 7,000 hombres, le dice, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea que hasta la fecha el Señor tiene hombres, hermano. Hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante ese tipo de doctrinas. Pero le dice más, si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, es lo que le decía, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire qué maravilloso es esto, hermano. Ellos eran cristianos que sí estaban compenetrados, hermano. Para ellos no existía su propia vida. Para ellos era la obra del Señor. Hay que traer gente a la iglesia. Vamos a traer a los hermanos a la iglesia. Vamos a hacer esto para el Señor. Vamos a organizar esta otra obra para el Señor. Esa era esta iglesia. Era una iglesia que andaba, hermano, como le decía, a vida de almas. Ellos querían almas. Ellos querían ganar esos territorios que estaban, en ese tiempo, hermano, estaban, que no había llegado a la doctrina del Señor, pues. Estaban limpios de esto, pero ellos querían ahora llegar. Porque todo ese tiempo eran gente que, como le digo, mire, adoraban a la diosa Diana, ¿verdad? Y a esa mujer lo que hacía era prostituir a las jovencitas. Ese era el culto que se le hacía, la prostitución. Estaba llena de suciedad esta ciudad de Éfeso. Era una ciudad que estaba allí, hermano, en medio de un lugar, dice que se convergían 3 rutas comerciales. Por lo tanto, era una ciudad portuaria que estaba llena de muchas cosas.
Y allí, hermano, es donde la iglesia le tocó vivir. Esta iglesia, que mire, no le importó, ellos trabajaban arduamente, a pesar de que aquí pues había una gran oposición, como la que le pasó al pobre apóstol aquí a Pablo, que lo golpearon y lo querían ahí hacer nada, ¿verdad? Pero gloria al Señor, porque el Señor estaba siempre con ellos. Y él les llegaba siempre a sacarlos de los problemas en que ellos se encontraban. Y aquí nos dice más acerca de esta iglesia aquí en la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermano, fue una ciudad que se mantuvo hasta allá por los años 269 después de Cristo, porque la ciudad fue destruida, primeramente por unos tales llamados godos. Esos la destruyeron, pero después la quisieron reconstruir para ver si Efesio volviera a ser la misma ciudad floreciente que existía, pero ya la ciudad ya no pudo resistir ya cuando ellos quisieron volverla a restaurar. Y dicen que allá por el siglo XIV la ciudad de Éfeso dejó de existir, ¿verdad? Entonces es una nota que le doy para decirles cómo esta iglesia, cómo esta ciudad era de esa vida pues de fuerte, de esa vida comercial que tenían, pero que a la misma vez practicaban todo este tipo de ritos de adoración a esa diosa, de brujería, porque ahí donde se topa el apóstol Pablo con aquellos magos, que ellos cuando veían que Pablo echaba fuera demonios, ellos le dijeron, enséñanos, dinos cómo es que tú haces eso, porque ellos querían ese poder, pero ese poder, hermano, no se adquiere con nada, se adquiere cuando usted de verdad entrega su corazón al Señor y se rinde a Él. ¿Qué fue lo que hizo este mago al final, verdad? Se rindió a los pies de Cristo y entonces sí, quemó todos los libros de brujería que tenía. Y así fue como este hombre también llegó a servirle al Señor. Pero le dice aquí, mire, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Fíjese que esto es bien importante. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 9, nos dice que no hagamos que nosotros, dice, no desmayemos en el trabajo del Señor, porque a su tiempo, dice, segaremos. O sea, nosotros, hermanos, no nos debemos de dar por vencido. Usted, hermano, que está trabajando en la obra del Señor, no se dé por vencido. Aunque yo sé que a veces llega el ataque del enemigo, llegan las opresiones, llega el desmayo, llega el desaliento, pero usted siga creyendo en el Señor, siga confiando, siga haciendo lo bueno, porque a su tiempo, dice su palabra, vamos a cegar. Eso era lo que aquí hacían ellos. Mire. Aparentemente, como le digo, la iglesia, cualquiera que la veía, wow, esta iglesia era tremenda. Poder, sabiduría de Dios. Almas para Cristo. Cualquierita, hermano. Pero como Dios, como le decía yo al principio, tiene esos ojos de fuego. Él escudriña, hermano. Él es como esos rayos X que, mire, lo van pasando a uno, ¿verdad? Y ahí se mira todo lo que usted lleva hasta dentro de su cuerpo. Dios, así son los ojos de Él para la iglesia, espiritualmente. A Él no lo podemos engañar. Mire, aquí a cualquiera de nosotros, bueno, nos tendrían bien engañados. Como hay muchas iglesias hoy en día. Hay muchas iglesias que así se miran, que andan trayendo gente, que andan llevando aquí, que andan haciendo acá. Pero mire lo que les dice el Señor. Dice, pero tengo contra ti. Y ahí las estaba elogiando. Allá atrás les decía todo lo bonito que ellos habían hecho. Pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso era lo que Dios vio en ellos. Los efesios, hermanos, esta iglesia se había esforzado por llevar el mensaje del Señor. Ellos habían hecho todo aquello que ellos consideraban que era para la obra del Señor. Pero pasaba en ellos algo, hermano, que habían dejado su primer amor. Y esto, hermano, es lo importante en todo esto. Porque cuando usted, hermano, ya no ama, por muchas cosas que usted haga, si ya no hay amor, ya nada de eso sirve. Ya nada de eso tiene valor. Porque ellos habían ayudado al prójimo. Ellos habían llevado alimento al necesitado. Ellos habían llevado la palabra del Señor. Ellos organizaban eventos para llevar el mensaje. Pero se descuidaron de ellos mismos. Descuidaron su propio corazón. Descuidaron el buscar al Señor.
Descuidaron esa comunión íntima que debe de haber, hermano. Por eso es que ningún ministerio, hermano, ninguna cosa que podamos hacer va a restituir o va a sustituir, hermano, el estar en la comunión con el Señor. Si usted, hermano, empieza a hacer todas las cosas que estaban haciendo ellos aquí, pero se descuida de buscar al Señor en oración, en ayuno, en búsqueda, en amarlo a Él, entonces, hermano, todo lo demás, como le decía, queda en nada. Porque mire, ellos allí, según se ve, era una iglesia tremenda ante los ojos de cualquier persona humana. Pero Dios, que conoce el fondo de nuestro corazón, hermano, el fondo, el que nosotros no conocemos, Él nos conoce. Ellos estaban haciendo lo que la Sulamita hizo. Que dice ella que la pusieron a cuidar las viñas, pero ella se olvidó de su propia viña. Y eso es lo que a muchos cristianos hoy en día le está pasando. Ellos hacen cosas, hermano. Ellos dan esto, hacen aquello, trabajan en esto, pero se descuidan de buscar al Señor íntimamente, de intimar en la presencia de Dios. Y eso es lo que tiene valor ante sus ojos, hermano. Porque usted tiene que tener esa comunión con Él. Tiene que rendirse a su amado. Se recuerda cuando allá la Sunamita también dice su palabra que el amado llegó, el amado la llamó. Y ella le empezó a dar excusas, diciéndole que tenía su pelo mojado, que ya se había limpiado sus pies. Ella no podía bajarse de su recámara para abrirle. Y dice que ella pudo ver cuando él extendió su mano para abrir la cerradura de su puerta para entrar. Podía verlo, dice, pero cuando vio ella, él ya se había ido. Hermano, que no nos pase eso. Que no nos pase, hermano, el que nuestro amado nos deje. Porque eso es lo más difícil para la vida de un cristiano, hermano. Esa resequedad en su vida. Eso que ya usted no siente deseo de buscar al Señor en oración. Ya no siente el amor de buscarlo por las madrugadas. Ya no siente nada en su vida, hermano. Eso era lo que pasó aquí en Efesios. Ellos eran muy activos en la obra, pero se olvidaron de sí mismos, de su corazón. Y ahí fue donde ellos fracasaron. Porque mire, esta Sunamita dice que cuando ella quiso reaccionar, ya no lo halló. Es importante, hermano, que reaccionemos antes de que el Señor, mire, como le dice aquí, tengo contra ti, dice, que has dejado tu vida. Por tanto, dice, le dice, arrepiéntete, le dice. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros nos descuidamos de nosotros mismos. Cultivemos el amor a Dios, hermano, el amor a nuestro Señor. Busquémoslo, hermano. Porque hoy en día la iglesia ya no quiere hacer nada. Ya no quiere ayunar, ya no quiere vigilar, ya no quiere nada que sea aquello de que usted puede intimar con el Señor. Sino que solamente se dedica a hacer lo más liviano, lo más factible que usted pueda hacer. ¿Verdad? Como por ejemplo ser servidor en una iglesia. ¿Verdad? Hacer actividades o ir a traer gente para la iglesia. Pero usted mismo se está descuidando de su corazón. Eso les observó el Señor aquí a esta iglesia de Efesios. Por eso le hace esta observación. Y es necesario, hermano, que nos arrepintamos. Porque de lo contrario dice, quitará el candelero de su lugar. Eso significa que si nosotros no nos ponemos a cuentas con el Señor, entonces nuestra luz se apagará. La unción del Espíritu Santo se apagará, hermano. Mire, hermano, esto es bien terrible, hermano. A veces, mire, yo en mi propia experiencia lo he vivido, hermano. Hubo mucho tiempo que yo, mire, desatendía la voz del Señor. Sí, yo desatendía aquello que sentía de las almas para el Señor. Y llegó el momento en que yo sentí como que si el Espíritu Santo se me apartó, hermano. Y me afligí, me preocupé. Porque mire, hermano, eso es lo más terrible, que ayer un cristiano seco. Un cristiano así ya no tiene amor para nada, ya no tiene deseo de hacer nada para el Señor. Ya todo le aburre, ya todo le cansa.
Pero ahí están los otros que aunque se miren bien chispudos, ¿verdad? Bien activos, bien, ¿verdad? Pero se olvidan de buscar al Señor. Y eso es lo que Dios dice. Aquí el consejo de Él, arrepiéntete y regresa. Para que así tu candelero, por eso dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por esa razón, hermano, es que es importante esto. Pero le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Este nicolaíta que se menciona aquí, hermano, es uno de los diáconos, de los 7 diáconos que eligieron en el momento cuando el apóstol Pedro dijo que era necesario que ellos se dedicaran a predicar la palabra y no a servir las mesas, ¿verdad? Entonces él dijo, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, y elíjalo. Y en uno de ellos es Nicolás. Pero este Nicolás, como siempre, hermano, hay gente que es bien, ¿cómo le digo? Hay gente que sigue a las personas, ¿verdad? Que le gusta cómo es esta persona, tienen ese carisma. Hay personas que tienen ese carisma. Y quizás Nicolás lo tenía, pero este Nicolás dijo unas palabras que fueron las que trastornaron el camino del Señor aquí, porque él dijo que la carne no servía para nada. La carne nada es, dijo él. Y esas palabras los seguidores de él las tomaron y lo que hicieron fue pervertirse. Comenzaron a decir, si la carne no es nada, entonces vivamos y hagamos lo que queramos. Y eso es lo que hacían. Hacían orgías. Ellas vivían una vida desenfrenada, pero eran cristianos. Fíjese. Qué tremendo, ¿verdad? Se llamaban cristianos, pero ellos, por eso aquí le dice el Señor, que esta iglesia aborreció esa doctrina, esa enseñanza. Porque ellos vivían, hermano, allí como que si eran mundanos. Porque como decían, como Nicolás dijo que la carne para nada aprovecha. Así de que hagamos lo que nosotros queremos. Y hacían orgías espirituales, de todo, pues. Y eso es lo que aquí le dice el Señor, que Él está de acuerdo y así como la iglesia aborrecía esas obras, el Señor también las aborrece. O sea que el Señor, hermano, no está de acuerdo en que usted practique sodomía, que usted practique orgías, que usted sea un hombre lascivo, que usted sea una persona que ande solo en esas cosas, sino que Dios le agrada de que usted viva en santidad. Entonces aquí para finalizar dice, el que tiene oído, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué precioso, ¿verdad? Al que venciere, dice, yo le daré. Esto se le negó a la humanidad cuando cayó allá en el huerto del Edén. ¿Te recuerda? Que el Señor sacó a Adán y a Eva porque dijo, no vaya a ser que estos también alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Allí se les fue negado, pero aquí, hermano, va a ser restituido, pero para los vencedores. Para todos los que venzamos el pecado. Vencer al diablo, vencer la carne, vencer todos los deseos del mundo, pues. Ese es el que vence, hermano. Porque de allí, si usted piensa que vencer es solamente ir a la iglesia y vivir como usted quiere, eso no es vencer. Vencer es eso, lo que le estoy diciendo. El apóstol Juan, por ejemplo, aquí en su segunda carta nos dice algo sobre esto. Nos dice Juan en su primera carta, en su capítulo, creo, 2, verso 2. Amén. El que dice, yo le conozco a él. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea, esto es bien importante, hermano, porque solamente el que vence, porque el que dice que le conoce, pero anda como él quiere, el tal no es de él. Por lo tanto, no es vencedor. O sea, que todo aquel que se deja vencer no heredará las promesas del Señor. Así de fácil. Así, hermano. Por eso aquí le dice él, el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Esto es bien hermoso, esa promesa que el Señor nos hace, ¿verdad? Imagínense lo que... Por eso Él nos promete la vida eterna. Esa vida gloriosa. Y dice aquí, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Entonces, hermano, del oír nos habla de cuando el profeta Isaías también dice allá en el capítulo número 40, el verso 6 y 8, ahí habla que Isaías dice que él decía, holocaustos y sacrificios no quisiste, me preparaste cuerpo. Y vine aquí en el rollo del libro.
de lo que se habla de mí, dice. Pero él dice, y me abriste los oídos para deleitarme en tu voluntad. Entonces aquí cuando el Señor nos está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano. Debemos de aprender de lo que decía aquí, era el salmista David. Debemos de aprender eso, aprender a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que aquí el Señor nos pide, que le amemos, que no olvidemos, hermano, de hacer las primeras obras. Que cuando usted se convirtió al Señor, ¿se recuerda? Usted todo lo veía hermoso. Para usted no había un hombre malo delante de usted, ni una mujer mala, nada. Usted era un amor para Cristo. Usted lloraba en su presencia. Pues eso es lo que el Señor le llama a hacer. Y eso es lo que el Señor le llamaba a hacer aquí a los hermanos de la iglesia de Efesios. Quiera Dios, hermano, que Dios se pueda mover en medio de nuestro. Y que tengamos ese amor para Él, para poderle buscar y adorarlo y servirle en todo lo que podamos hacer. Pero como dice su palabra, lo hagamos de corazón, ¿verdad? Con ese amor para Él. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios por esta palabra, que nos llega a su tiempo. Si usted, hermano, se ha descuidado o si usted anda haciendo todo tipo de actividad, pero se ha descuidado de su propia viña, todavía es tiempo que usted le busque y le adore y pueda glorificarlo y pueda bendecirlo, porque Él es el Rey que vive y reina para siempre. Él es nuestro amado Señor, el que se merece esa gloria, hermano, de parte de nosotros. Amemos al Señor, busquémoslo lo más que podamos y sirvámosle con todo nuestro corazón, sin descuidar nuestra comunión con Él. Espero, hermano, que estas palabras nos ayuden a reflexionar y a poder vivir en su presencia, y que no dejemos que las cosas materiales de este mundo nos absorban nuestra vida y lleguemos a ser cristianos sin fruto. Dice su palabra que seamos como el pámpano. Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Un pámpano, dice, una rama del pámpano, hermano, puede seguir dando fruto cuando es arrancada, pero temporalmente. Pero si el pámpano permanece en él, ese pámpano sigue dando fruto. Sin mí, dice, nada soy. Ahí le decía al final. Entonces, hermanos, seamos como esos pámpanos junto a la vid, junto a nuestro Señor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y confío en el Señor que esta palabra haga y lleve el fruto para el cual el Señor la ha enviado. Recuerde, hermanos, siempre estamos transmitiendo los mensajes a través del canal de YouTube y de Facebook con el ministerio Pan de Vida. Así se llama la página, Pan de Vida. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga y los espero con el Señor hasta la próxima semana. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.